No todos a la vez, ¿cierto? No todos a la vez, no, vamos a hacer bien sencillo. Ustedes de este lado van a hacerle como si fueran unos niños pequeñitos, ¿ok? No tienen que decir nada más que levantar la mano. Y entonces, sucede que cuando, por ejemplo, estamos con los niños pequeñitos, por ejemplo, los maestros que están, dicen, bueno, necesito 2 voluntarios. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Todavía no saben y todos levanten la mano conmigo, todos levanten la mano, todos quieren, entonces el maestro está como que, y todos yo. Y entonces, pues la persona elige a 2 niños lo que sea. Pero entonces ustedes van a ser los adultos, ¿cierto? Ustedes van a ser los adultos. ¿Y qué es lo que hacen los adultos? Que cuando van, por ejemplo, a algún lugar, y entonces se sienta a lo mejor una conferencia, plática, lo que sea, y entonces dicen, ok, necesitamos 2 voluntarios, ¿y qué hacemos? Así que vamos a hacerlo. Muy bien. Como que todavía no termino de hablar y todavía están hablando. Necesito 12, ya todos están acá. Excelente. Me gustaría entonces que 2 adultos por favor me ayuden. ¿Por qué pasa eso? A ver, ¿quién me dice por qué pasa? ¿Por qué creen que son así los niños? Yo creo que obviamente el entusiasmo que ellos siempre tienen y el no tener miedo a lo que viene. Ellos quieren participar y simplemente quieren estar al frente. Pero nosotros, los adultos, bueno, ya tenemos más experiencia, sabemos de que si decimos que sí, entonces a lo mejor nos van a pasar al frente y nos van a hacer alguna pregunta y entonces nos van a poner en una situación complicada. Y generalmente yo soy de esos que me agacho y trato de que no me escojan. Pensando en esto, decía yo, bueno, creo que cada uno de nosotros, el Señor, dice su palabra, que nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito. ¿Y por qué es que nosotros no estamos a veces seguros de servir a Dios? Y yo creo que si nos preguntáramos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran conocer más de Dios y en cierta forma hacer su voluntad? Todos diríamos que sí. Todos diríamos, claro, yo quiero conocer, bueno, por eso estoy aquí. Yo quiero conocer más de Dios y quiero hacer su voluntad y quiero servirle. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo? Y yo creo que a veces es porque no sabemos cómo hacerlo. A veces porque no estamos seguros de cómo hacerlo. Y creo que también es porque simplemente a lo mejor a veces no queremos comprometernos, quizá no tenemos ese temor de salir de nuestra área de comodidad y decir, bueno, yo quiero hacerlo. Pero hay 2 verdades que yo quiero compartir el día de hoy. Y hemos estado hablando acerca de esta serie, conociendo al Espíritu Santo. Conociendo más al Espíritu Santo. Y hemos estado hablando acerca de que el Espíritu Santo obra en el mundo, la gente que no conoce a Dios, y les muestra la palabra de Dios, les muestra que ellos necesitan de Dios. También hablamos el primer domingo de que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y que nosotros podemos hablar con Él, tener comunión con Él. Él nos habla a través de su palabra. Yo le puedo decir que si usted se sienta y tú lees la palabra de Dios con realmente un deseo de que Dios te hable, el Señor te habla. Un consejo de la palabra de Dios es que es más importante quizá la calidad que la cantidad. A veces queremos leer, a lo mejor no hemos leído en varios días y queremos leer mucho, pero es importante leer un poco para que entonces podamos darle oportunidad al Espíritu Santo que nos hable. Pero el Espíritu Santo nos habla y Él tiene un propósito. Y decía hace unos domingos, el propósito general, el más importante propósito del Espíritu Santo es de que tú y yo podamos tener esa comunión con Dios nuevamente. De que tú y yo podamos tener esa comunión con Dios. Es a través del sacrificio de Jesús, no a través de una religión, no a través de una tradición. Nadie salva. La Biblia dice, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, viene al Padre sino a través de mí. Y entonces Jesucristo se fue a los cielos, ¿cierto? Él ascendió y Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo.
Y nosotros en nuestro diario vivir y celebramos la Semana Santa y escuchamos a veces del Espíritu Santo y sabemos algo, pero la idea es que podamos conocer más del Espíritu Santo nosotros, podamos conocer. Entonces el día de hoy quiero hablar acerca de que cada uno de nosotros somos importantes para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, de que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros un don espiritual que podemos usar. Un don espiritual que podemos usar. Vamos a abrir la Biblia y vamos a abrirla en Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, perdón. Tengo la pantalla, permítanme un momento. Es 1 Corintios, vamos a leer del 12, bueno, no 12, del 1 al 3. Primera de Corintios 12, del 1 al 13. Y bueno, vamos a ir saltando algunos versículos. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, vamos a detenernos ahí por un momento. El versículo 3 dice de que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos llamar a Dios, a Jesucristo, perdón, nuestro Señor. Que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder llamar al Señor Jesucristo nuestro Señor. Y nos dice este pasaje de que si no es por el Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos llamarle así. Así que si usted tiene la convicción de que el Señor Jesucristo es su Señor, es a través del Espíritu Santo que usted lo puede hacer. Únicamente, if you have that conviction that you can call Jesus Christ your Lord and Savior, is only because the Holy Spirit, is only because the Holy Spirit gives you that conviction. Entonces, el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Eso quiere decir que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos da un don. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre don espiritual y talento? A veces leemos la parábola de los talentos y escuchamos los talentos y los dones espirituales. Bueno, los dones espirituales es la capacidad espiritual o una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da. Y los talentos es una habilidad natural. What is the difference between a spiritual gift and a talent? And the spiritual gift is the Holy Spirit gives us that ability to perform something. And the talent is just an ability that we are born with. Por ejemplo, yo toco música. Desde muy pequeño he tocado instrumentos y me gusta mucho.
Y es mi deseo, y siempre le he dicho a Dios, yo quiero que lo que yo puedo, mi habilidad para tocar, sea para ti. Yo siempre le he dicho a Dios eso. Y eso es una habilidad con la que Dios me bendijo. Yo nací con ese oído para poder escuchar una canción y la puedo tocar. Se le dice oído musical. Eso es un talento, porque es una habilidad natural. Pero cuando uno viene a Cristo, el Señor nos da un don espiritual para que cada uno de nosotros lo administremos. Entonces ustedes puede ser que sean muy buenos para algo, pero posiblemente es una habilidad, es un talento. You may be really good to do something that you basically is in your nature, and that is the talent that you have. But the Holy Spirit will give you one gift. Así que el Espíritu Santo nos va a dar un don espiritual. Y ustedes a lo mejor dicen, bueno, pero yo no estoy muy seguro de cuál es el don que el Espíritu Santo me ha dado. Y eso pasa cuando estamos iniciando en el caminar, y a veces pasa cuando tenemos tiempo en el Evangelio y no estamos muy seguros cuál es esa habilidad. Pero la Biblia dice de que a cada uno Él nos ha dado un don espiritual. Así que yo quiero que usted empiece a preguntarse, ¿cuál es ese don? Entonces la primera verdad es que todos nosotros, si hemos confiado en Jesús, el Espíritu Santo al menos nos ha dado un don espiritual. Si usted llega a su casa, yo quiero que recuerde esto. Si algo recuerda es de que mínimo un don espiritual. Si usted ha confiado en Jesús, el Espíritu Santo viene a su corazón y entonces usted tiene un don espiritual que le ha dado. There's one truth that I want you to remember, and it is this, that the Holy Spirit has given you at least one gift. If you have trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior, then He's come to your life, give you spiritual new life, and He's given you, He has entrusted you, has given you one gift, at least one. Posiblemente puede ser que más, pero al menos uno el Señor lo ha dado. Ahora, vamos más adelante al versículo 11. Fíjese bien lo que dice aquí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo simplemente los reparte como Él desea. The Holy Spirit just gives them as He pleases. Él los da como Él desea. Nosotros no podemos pedir, yo quiero el don de sanidad, o el don de hablar la palabra, o el don de evangelismo, sino que simplemente el Espíritu Santo lo da. Y nosotros debemos de descubrir cuál es ese don espiritual y entonces ponerlo en práctica, para entonces servir al Señor. Pero la verdad número uno, la vuelvo a repetir para que lo recordemos, es de que si tú has confiado en Jesús, entonces mínimo tienes un don espiritual que el Señor te ha dado. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos? Bueno, hay una lista grande, pero por ejemplo, en el versículo 8 dice, pero a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Todos esos son dones que el Espíritu Santo puede dar a cada uno como Él desee. Y yo he visto con mis ojos, yo he presenciado muchos dones en esta iglesia siendo manifestados. En la reunión de oración que tenemos los miércoles, vienen hermanos y que tienen ese don de la fe. I've seen a lot of spiritual gifts being developed here in the church. For example, on Wednesdays when we have the prayer meeting, I know there's brothers and sisters that have this gift of faith. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando ellos oran con mucha fe. Y entonces, muchas de las peticiones que ellos tienen, Dios las contesta. Dios las contesta. Y yo digo, pues que me toque orar, que oren por mí, ¿verdad? Que me toque orar por ellos en mi círculo de oración, porque Dios las contesta. Entonces dice uno, no es más que el don de fe que Dios ha puesto en esa persona.
O por ejemplo, gente que no tiene a lo mejor una preparación, como un servidor, no tengo una preparación extensa ni nada, mas sin embargo, es el Espíritu Santo quien da palabra de sabiduría. Es el Espíritu Santo quien da una palabra de discernimiento, de conocimiento. Hay personas, de esos son a veces las cosas que no nos gusta presenciar, pero hay personas que tienen ese discernimiento de espíritu, de saber si alguna persona tiene un espíritu que no es de Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo le dice a esa persona, ¿sabes qué? Alertas. Y eso solamente es el Espíritu Santo quien nos lo da. Muy bien, están muy serios y yo espero que estén procesando todo esto. Ok, la verdad número uno es de que a todos nosotros se nos ha dado un don. Si nosotros hemos confiado en Cristo Jesús, se nos ha dado un don, ¿no? Again, everyone has received at least one spiritual gift. At least one. Ahora, ¿para qué entonces? Sería la pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos ha dado un don? Vamos ahora a abrir en Efesios 4. Efesios 4, Ephesians 4, 11 to 16. Dice aquí, y él mismo, hablando de el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Espíritu Santo ha puesto en su iglesia, en su cuerpo, decíamos apóstoles, profetas, evangelistas, otros maestros, pastores y maestros. Y aquí está la segunda verdad que quiero que usted entienda. ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece si lo lee conmigo? Vamos a leer el versículo número 12. Lea conmigo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer una vez más. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la segunda verdad es de que el Espíritu Santo nos ha dado un don a cada uno para que nosotros lo pongamos por práctica, para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ayudarle. The second truth is that the Holy Spirit has given us one gift, so that at least one gift, so that we can put it to work, to build His church, para edificar su iglesia, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la tarea que nos ha dado de compartir. Todos necesitamos. La vida cristiana es un proceso. Y el único momento en que vamos a llegar al final es cuando estemos con Cristo Jesús. Pero todos estamos en esa formación. Vamos caminando, tenemos que ir. No nos podemos estancar, tenemos que estar creciendo. Pero ¿cómo es que Dios nos ayuda a crecer? Sí, a través de su palabra. Pero ¿cómo es? Es cuando ustedes son usados para edificar a los demás hermanos. Cuando tú y yo ponemos entonces nuestros dones y talentos, nuestros dones espirituales, para edificar, para ayudar. That's how we grow spiritually. We can, we pray, we read the Bible, but then we are ministered by other Christians when they use their spiritual gift. ¿Qué pasa entonces si nosotros no usamos nuestro don? ¿Qué pasa si nosotros no ponemos entonces a servicio nuestros dones al Señor? No estamos entonces ayudando a perfeccionar a los santos. Ahora, cuando dice santos, no crean que estamos hablando de verdad de los santos que tienen su aureola y no hacen nada. No. Los santos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro. Y no porque nosotros seamos perfectos, sino la perfección de Jesús en nuestra vida es quien nos hace santos. Pero entonces,
Cuando tú y yo ponemos entonces en trabajo, usamos nuestros dones, entonces es para edificar, es para perfeccionar el cuerpo de Cristo. La meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente, ese es el proceso en que esa es la meta. Pero fíjense muy bien esto, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad que propia de cada miembro recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. O sea, quiere decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Jesus Christ. And we need to, as His body, we need to minister to one another with the spiritual gifts so that we can grow. Y dice, vamos a llegar a esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice, el cuerpo bien coordinado, concertado y unido por las coyunturas, hace su tarea. Realmente el cuerpo humano es una maravilla del Señor. Que a veces nosotros no lo tratamos bien, es otra cosa, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el cuerpo humano, en el libro de Corintios 12 también dice, habla ahí exactamente, el apóstol Pablo dice, cada miembro tiene su función y cada miembro de nuestro cuerpo es importante. A veces no conocemos mucho de algunos miembros, especialmente internos, que tenemos hasta que nos empieza a doler, ¿cierto? Y entonces investigamos y sabemos, uy, es que el hígado, que el páncreas, o que every part of our body is important and it has its own function. Así el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función. Y la tercera verdad que quiero compartir es de que todos somos necesarios. Hay muchos hermanos que están de viaje, están enfermos, pero todos son importantes, todos son necesarios. Todos son necesarios. Cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender eso. We are all needed in the body of Jesus Christ. We all have one function to perform. Entonces esas son las tres cosas que quiero compartir. Número uno, de que usted entienda de que el Espíritu Santo le ha dado un don espiritual, como Él quiso. A lo mejor todavía usted no sabe cuál es, o tiene a lo mejor una idea, o quizá el Espíritu Santo le ha dado más de uno, dos o tres. Se los ha dado para que usted y yo podamos edificar su iglesia. Y número tres, entendamos que todos somos importantes y necesarios. Pero aquí, en este punto, si termináramos, todo sería lindo. La realidad es de que el diablo, el enemigo, desea que tú y yo estemos simplemente como en un pequeño video que les quiero mostrar. Y pegamos a las palomitas del señor Serra y José. Felices como en el cine. El favorito del fanático, presentado por T-Mobile, que invita a votar las veces que quieras desde tu celular por uno de los tres jugadores que nos consideran ser los mejores del partido. ¿Quiénes son? Gerardo Lugo, vota por él y otro.
Por tristeza, ese es mi equipo favorito. Bueno, realmente ya no mucho. Ese es el equipo de donde yo provengo, de Monterrey, de México. That's my home team in Mexico. Obviamente ellos no pensaban que lo estaban filmando, ¿cierto? No se están. Pero entonces, imagínense usted, ¿qué tan listos estaban para entrar a jugar? Se habían literalmente vuelto uno de los espectadores. Yo sé que algunos están pensando, por eso es malo el equipo, algunos que le van al equipo contrario. Realmente el fútbol ya no me apasiona tanto. Sin embargo, pero yo quiero que pensemos por un momento en esto, la actitud de ellos. Tranquilos, comiendo palomitas, viendo el espectáculo, sin ni siquiera preocuparse por participar. Posiblemente sabían que no los iban a meter a jugar. Pero ¿qué hubiera pasado si alguno se hubiera lesionado y entonces hubieran tenido que de inmediato meterlo? Ese jugador no estaba mentalmente, no estaba listo para hacerlo. They were not ready mentally. They were just like one more spectator there, two more. Bueno, eso es la meta del enemigo, eso es la meta del diablo. That's the devil's goal. Él quiere que tú y yo entonces simplemente nos relajemos y seamos espectadores. The devil wants us just to be spectators. Quiere que usted y yo simplemente estemos disfrutando de las bendiciones de Dios. Estemos disfrutando. No, la iglesia sigue, decimos a veces, la iglesia es de Dios, Dios se encarga, pero todos nosotros formamos un papel muy importante. Y si usted ha aceptado a Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo le da un don. ¿Qué está haciendo con su don? What are we doing with those spiritual gifts that we have received? ¿Qué estamos haciendo con el don espiritual? Imagínese usted qué pasaría si cada uno de nosotros en esta iglesia y en todas las iglesias y en todo el cuerpo de Cristo, si todos nosotros verdaderamente nos comprometiéramos y entonces pusiéramos nuestros dones espirituales al servicio del Señor. ¿Qué pasaría con esta iglesia? Bueno, yo sé por fe que este lugar va a ser insuficiente, vamos a estar saliendo, compartir la palabra. Pero vamos a necesitar muchos líderes, vamos a necesitar mucha gente que ponga sus dones al servicio. Pero ¿qué pasaría con la situación moral de este país? Con el ámbito moral, ¿qué pasaría? What would happen if all the churches in this country, if every member would put his or her spiritual gift, to work? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si ya no nos vayamos a todas las iglesias? Si nosotros como iglesia, si tú y yo pusiéramos nuestros dones al servicio del Señor. Piensa, imagina por un momento, yo creo que veríamos milagros. Vemos milagros. Sí, ya vemos milagros. Personas que son sanadas, puertas que se abren. Pero yo creo que veríamos muchísimos más milagros. Yo creo que los milagros no serían algo esporádico, no sería algo de lo cual a veces no estamos acostumbrados. Veríamos mucha gente que está compartiendo tantos dones, muchísimos dones espirituales que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, antes de terminar, yo quiero darle un par de consejos. A lo mejor usted dice, bueno, pastor, yo tengo muy poco del Evangelio y no sé cuál es el don espiritual. ¿Cómo lo voy a descubrir? Lo va a descubrir de esta forma. Número 1, orando, pidiendo al Señor que le indique. Pero número 2, sirviendo, haciendo algo. Simplemente involucrándose, haciendo algo. Orando, leyendo la palabra, compartiendo. Hay tantas cosas, maestros que se necesitan. Hay personas que necesitamos que vayan a hacer visitas a los enfermos. Aquellos que necesitan, que tienen el don de la hospitalidad, el don del servicio. Hay tanta gente. Y yo creo que el Espíritu Santo nos da también de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, si yo no sé cuál es mi don, lo que tengo que hacer es empezar a servir. Y usted se va a dar cuenta en dónde es donde el Señor lo bendice. Si usted hace algo y entonces se esfuerza, pero no ve mucho fruto, bueno, a lo mejor no es por ahí.
Pero si usted empieza a servir un área y ve que el Espíritu Santo le bendice y es algo sobrenatural, entonces usted se da cuenta cuál es su don espiritual. Pero lo más importante es de que ninguno de nosotros nos quedemos de espectadores, sino que seamos protagonistas. Y no me refiero a que seamos, que los reflectores estén sobre nosotros, me refiero a que sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. El Espíritu Santo está comprometido para que tú y yo podamos edificar el cuerpo de Cristo. A Él le interesa más que a ti y a mí, y Él quiere usarnos. Así que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos use para edificar su cuerpo y que podamos llevar adelante su obra. Vamos a orar. Inclínate por un momento. Let's pray for a moment. Voy a hacer una oración en un momento, pero quiero recordarte esas 3 verdades. De que si tú has confiado en Jesús, el Espíritu Santo te ha dado al menos, mínimo, un don espiritual. De que el Espíritu Santo te ha puesto ese don para que tú lo utilices, para que tú le sirvas, para edificar su iglesia. Número 3, de que tú eres importante y necesario en el cuerpo de Cristo. Que así como el cuerpo tiene muchos miembros y muchos diversos miembros, así también tú y yo tenemos muchos miembros que son diversos. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo conforme a Él le plació. Y ahora necesitamos no ser espectadores, sino necesitamos estar en la cancha, necesitamos estar jugando, necesitamos participar, comprometidos. I want to remind you of 3 truths that I shared today from the Word of God. Number 1 is that if you have trusted Jesus Christ as your Lord and Savior, then you have received at least one spiritual gift. Maybe more, but at least one. Number 2 is that He has given you that spiritual gift so that you can bless His body, so that you can help build Jesus Christ's body, so that He can perform the ministry that we have been called for. And number 3, that you and I are needed in the body of Christ, that we have a job to do, that we are important, that we need to put our spiritual gifts to work. Tenemos que poner nuestros dones espirituales para trabajar para el Señor. Y si tú no sabes todavía cuál es tu don espiritual, ora al Señor, ayúdame a entender. Ayúdame, yo quiero servirte, no quiero ser un espectador. Que seamos como los niños, como el ejemplo que les ponía hace un momento, esos niños que inmediatamente levantan la mano y dicen, yo lo hago, yo quiero hacerlo. Danos, Dios, esa actitud como los niños que simplemente quieren hacerlo, quieren hacer algo, involucrarse. We need to be like children, just want to volunteer, want to do things so that we may serve the Lord. Ore por un momento. Así como estamos en esa actitud de oración, yo quiero también, si hay una persona que a lo mejor nunca ha experimentado esa relación personal con Cristo Jesús y le gustaría que le explicáramos más, que pudiéramos orar por ustedes, por él levantar la mano y simplemente voy a hacer una oración, pero después del servicio podemos compartir un poco más. A alguien que necesite y quiera decir, yo quiero conocer más del Señor, quiero conocer más de su palabra, de su presencia. Muy bien, entonces vamos a orar al Señor por un momento. Hermano Tony, me ayudas un momento, por favor. Ministras un poquito con la música. Señor, te damos gracias porque Espíritu Santo, te estamos conociendo y has puesto un don espiritual mínimo, un don espiritual en nuestra vida. Y quiero pedirte, Señor, que
ahora nos permitas, Señor, que podamos comprometernos para servirte, que podamos, Señor, comprometernos para saber que tú nos quieres usar para edificar. Te doy gracias por aquellos que usan sus dones para edificar a tu iglesia, aquellos que sirven enseñando, aquellos que tienen el don del servicio, aquellos que tienen el don de la oración, de la fe, de la predicación, de la exhortación. Gracias, Dios. Síguenos capacitando como tu iglesia, síguenos capacitando como tu cuerpo para poder llevar a cabo, síguenos perfeccionando para poder llevar a cabo adelante tu plan. Te pido, oh Señor, que uses a cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, te pido que desates el poder sobre cada uno de ellos para que podamos servirte y edificar este cuerpo de Cristo para tu honra y gloria. Que no seamos temerosos, que no seamos, Señor, solamente espectadores, sino que participemos, que estemos listos para servirte. Te pido, oh Dios, que bendigas a cada una de las familias, aquellos que nos visitan, que tú los bendigas, Señor, seas con ellos. Te pido, Dios, que bendigas a cada una de las familias de la iglesia. Espíritu Santo, que nos permitas seguirte sirviendo con amor y poder aprender más de tu palabra. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.